Doctor, Ahorita, empezamos con los tips. si hay tiempo, no hay problema. Hágame a mí co, hágame para que yo pueda grabar la clase. Co-hospedador. Ya listo. Tiene como co-hospedador, si no, no puedo marcar la clase. Grabar la clase. Ya ahí está, doctor. Gracias. Continuemos. Buenos días, doctor, compañeros. Mi nombre es Pietro Díaz y yo les voy a hablar sobre el tip que dieron en la última clase. O sea, vamos a hablar sobre lo que es el fármaco, lo que es el ticagrelor. Ya, siguiente, por favor. Bueno, para comenzar a hablar de esto, una breve introducción, pues, ¿no? Cabe recalcar que este fármaco es un antiagregante plaquetario oral, con lo que es un efecto más rápido y de una menor duración que lo que es el clopidogrel y el prasugrel, ¿ya? Este suele ser ligeramente más eficaz que el clopidogrel, disminuyendo lo que es la tasa de mortalidad, por lo general por cualquier causa. En este vamos a tener como lo que es una mortalidad vascular, lo que es un infarto de miocardio, y sin embargo también se ha asociado bastante con lo que es un aumento significativo del riesgo de hemorragia grave, en lo que son pacientes no sometidos a un injerto de derivación de la arteria coronaria, ¿va? En lo que son sus indicaciones, se lo suele administrar conjuntamente con lo que es el ácido acetil salicílico. Este indicado para lo que es la prevención y los acontecimientos aterotrombóticos en lo que son pacientes adultos con síndromes coronarios agudos. Aquí puede estar lo que es una angina inestable, lo que es un infarto de miocardio, ya sea con o sin la elevación del segmento ST, ¿ya? Incluidos también los que son pacientes controlados con tratamiento médico y los que también han sido sometidos a una intervención coronaria percutánea, o también a lo que es, como ya mencionado, a un injerto de derivación de la arteria coronaria. Entrando a su posología, vamos a hablar que el tratamiento inicial es con una dosis de carga de 180 miligramos y se va a continuar con 90 miligramos 2 veces al día, o sea, 90 miligramos cada 12 horas, junto, como lo mencionado, con el ácido acetil salicílico, que este se lo suele dar entre 70 a 150 miligramos por día. Obviamente, si este no va a estar contraindicado, pues, ¿no? Eh, También se suele recomendar continuar con el tratamiento hasta un máximo de 12 meses, ya que la experiencia durante más tiempo va a ser limitada. Eh, s- ¿Qué más podemos hablar? Ah, ya. En lo que es su farmacocinética, vamos a hablar que el ticagrelor se suele comportar como un antagonista reversible de lo que es el receptor P2Y2, de lo que es del adenosín difosfato, o sea, el ADP, un receptor localizado sobre la superficie de las plaquetas y que va a intervenir en la agregación plaquetaria. Su unión, lo que va a provocar es que su unión al receptor en un sitio de lo que es una unión diferente al ADP va a impedir que se provoque esta agregación plaquetaria inducida por el ADP. ¿Va? Ya. Esto también, a diferencia de lo que es el clopidogrel y del prasugrel, el ticagrelor no es un profármaco. En artículos lo menciona como un fármaco activo y también lo que es su metabolito. Y por lo general tiene un inicio de acción menor de 1 o 2 horas, aunque otros artículos lo mencionan un poquito más, hasta 3, 4 horas a lo mejor. Y la inhibición plaquetaria, como ya lo mencioné, suele ser producida y va a ser reversible, por lo que este, como lo mencioné al principio, su efecto es más rápido, pero suele ser de menor duración. Entrando en la siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos a tener primero como unas ciertas advertencias, el cual indicaba que era mejor suspender el tratamiento del ticagrelor 7 días antes de una intervención quirúrgica programada, y también que el uso de este en pacientes con alto riesgo
ya sea conocido de hemorragia, debe sospecharse frente a su beneficio en la prevención de un acontecimiento aterotrombótico. Ahora sí, entrando en lo que son sus precauciones y sus contraindicaciones, vamos a tener que en precauciones, este puede dar lo que son riesgo de bradicardia, ¿ya? Lo que habla aquí es como que en pacientes en lo que es una fase aguda del síndrome coronario agudo, la administración de este ticagrelor se relaciona con mayor incidencia de bradicardia, creo que era con unas pausas ventriculares eran mayores o iguales a 3 segundos, en comparación con lo que es el clopidogrel. Y se recomienda usar con cuidado en lo que son pacientes que presentan riesgo de bradicardia, o también en, en pacientes con una disfunción del nódulo sinoauricular, ¿ya? También suele presentar lo que es disnea, especialmente en lo que es asma bronquial o EPOC, ¿ya? Aquí por lo general la administración de este fármaco se ha relacionado con la aparición de la disnea, como lo mencioné, y se lo recomienda que sea precaución en este tipo de pacientes. Normalmente esta disnea suele ser leve o moderada y suele desaparecer con la continuación del tratamiento. También podría aumentar, al usar este fármaco, podría aumentar los niveles del ácido úrico, por lo que se aconseja usar con precaución también en lo que son pacientes con hiperuricemia o lo que es la gota, ¿ya? Y también se recomendaba evitar en caso de nefropatía por ácido úrico. Aparte de muy esto, también se suele recomendar que en pacientes que se le den este fármaco debería haber una estrecha monitorización clínica y analítica cuando también se le suele dar al paciente digoxina. ¿Va? Ahora, en lo que son sus contraindicaciones, vamos a tener que este medicamento contiene lo que era el metilalmidón con gluten, lo que deberá ser tenido en cuenta en lo que son pacientes de una enfermedad celíaca, ¿ya? Por eso también lo que entre sus contraindicaciones vamos a tener que no debe ser, o sea, no presentar hipersensibilidad al ticagrelor o alguno de sus expicientes, ¿ya? También puede incrementar, como en muchos artículos lo describe, lo que es la incidencia y la gravedad de una hemorragia. Por eso es que no se le debe administrar a personas o a pacientes que van a presentar una hemorragia patológica activa o un historial de hemorragia intracraneal. Tampoco a una persona con insuficiencia hepática moderada o grave, ya que se han notificado casos de incremento de los valores de la creatinina sérica, el cual es de origen desconocido, y se recomienda usar con precaución en este tipo de pacientes, sobre todo si los pacientes son ancianos a partir de los 75 años o suelen estar con un tratamiento del ARA2. Muy aparte, si a estos pacientes se les suele administrar, se recomienda monitorizar la función renal al mes de iniciar el tratamiento, ¿ya? Y también, por último, la administración con los inhibidores del CYP3A4, que estos, en cambio, al administrar el ticagrelor, podrían aumentar los niveles plasmáticos y los efectos del ticagrelor. Con lo consiguiente, lo más probable es que haya más riesgo de una hemorragia. Eh, Esto hasta ahí, de ahí, entre unos ciertos artículos, había encontrado que este también tenía cierta interacción con otros fármacos, ya que el ticagrelor es un sustrato del CYP3A4, por lo que estos fármacos con actividad sobre este enzoenzima podrían modificar lo que es el metabolismo, ya sea aumentando los inhibidores o disminuyendo los inductores por los efectos. Por eso la utilización con inhibidores potentes como es la claritromicina, el ketoconazol, el ritonavir, suelen estar contraindicados. Y también se suele evitar la utilización de los inductores potentes como la dexametasona,
fenitoína, etc. Y, y otro dato, que también leí en unos dos, tres artículos, es que por lo general en pacientes caucásicos, suele ser la administración normal, pero en lo que son pacientes asiáticos, suelen presentar más biodisponibilidad, siquiera un 30-40%, por lo cual eh, por lo general, como los asiáticos tienen un polimorfismo diferente, al igual que su masa es muy diferente, o sea, su estructura por lo general. Entonces, este suele presentar como un poco más de riesgo de presentar hemorragias al utilizar el ticagrelor. Y en cambio, en el mismo artículo también en cambio decía que en personas de raza negra iba a ser de menor riesgo. Ya está ahí, gracias. Una pregunta. ¿Esa Dígame, lesión doctor. que ve en la rodilla, ese es un efecto secundario del medicamento o qué es esa lesión de la rodilla? Eso lo vi en un artículo en el cual es una imagen que la persona tuvo una hipersensibilidad al ticagrelor. ¿Hizo esa reacción? Sí, por eso le cambiaron el Mm. fármaco y le comenzaron a dar clopidogrel, porque presentaba A ver, a ver, una reacción alérgica. a ver, ¿a qué fármaco hizo esa reacción? ¿A qué Al medicamento? ticagrelor, perdón, al Al ticagrelor. sí, sí, perdón, ¿Y, ticagrelor, y, a, y a cuál le cambiaron? por el clopidogrel, si mal no recuerdo. A ver. No, no es así. Tú no puedes tratar a un paciente así, decirle, no sé, si son fármacos del mismo grupo, yo no le daría otro del mismo grupo, porque son reacciones de sensibilización al grupo del fármaco. Yo le cambiaría por otro de otro grupo. No creo que hace una reacción de hipersensibilidad típica del olor y le cambian al otro, que es el mismo grupo. Pero es que como era una población, de lo que estaba leyendo, o sea, se estaban como que, estaban buscando, porque al principio no tenían la sospecha que era el ticagrelor. O sea, no sabían exactamente. Por eso le comenzaron, primero o sea, le habían puesto la dosis normal, la dosis inicial, y después de la dosis inicial comenzó a presentar esta persona así como hinchazón, así. Y le Bueno, quitaron el ticagrelor y le dieron yo veo, antihistamínicos. yo veo un exantema, un eritema, da la impresión de que hay un poco de inflamación articular, porque a nivel de la rodilla se ve, ¿no? Sí, doctor. Entonces, Y también y presentan ese, en otras áreas, pues, pero solamente puse esa imagen. ya, perfecto, ya. Eso se llama exantema medicamentoso fijo. Exantema medicamentoso fijo. Eso es muy común hasta cuando tomas vitaminas. Son reacciones de hipersensibilidad es individual. Cada persona lo hace. Millones no lo hacen, otros lo hacen. Se llama exantema medicamentoso fijo y las lesiones ahí en otro sitio, exactamente. Entonces, si el sospechoso es el ticagrelor, ¿por qué le cambian a otro fármaco del mismo grupo? No logro entenderlo. Porque se supone que si tú eres alérgico a la penicilina, no te van a dar ampicilina, pues, porque los dos son betalactámicos. ¿Sí me entiendes, no? Entonces, envíame donde leíste eso que me gustaría saber. Envíale al doctor Jara el link de dónde leíste ese artículo para bajar el paper y revisarlo, porque me llama la atención de que le den un medicamento que sospechosamente es el causante del exantema medicamentoso fijo, le den otro del mismo grupo. Va a seguir haciendo la reacción, pues. No que son reacciones cruzadas. Continuemos. No, eso fue todo, doctor.
Ya le expliqué. Ah, doctor, también se lo Ya sé marcó con o sea, en ese paciente también le dieron lo que eran los corticoides tópicos y como le dije, el antihistamínico. O sea, le dieron eso para sí, bajarlo de las antihistamínicos para que ya no produzca la reacción alérgica y aparte también sacarle lo que es el ticarelor. De ahí lo que mencionaba es que por lo general preferían darle como que clopidogrel como para que no a estos a ver, te voy a pacientes. explicar. Te voy a explicar. Yo me formé en una sala de piel y por lógica, si yo estoy utilizando un medicamento que dice la ficha técnica que pueden producir reacciones alérgicas y que a partir de este hace una reacción, lo más probable es que es el medicamento, ¿no te parece? Ahora, el uso de antihistamínico, bioral, corticosteroides bioral o por cremitas, que las cremitas no hacen nada, todo es por bioral, porque tienen otras partes del cuerpo. Entonces ese tratamiento medio turrifly, porque los antihistamínicos nosotros damos por la boca y el esteroide por unos cuantos días lo damos por la boca, no en cremita, eso es perder el tiempo, créemelo. Primero lo que hay que hacer es retirar el medicamento sospechoso. ¿Cuál es el medicamento sospechoso? El ticagrelor, retíralo. Ahora, como el paciente necesita antiagregación plaquetaria, pues utilicemos uno que no sea del mismo grupo, que son de los inhibidores del P2 de Y12, no podemos utilizar, porque ya se sensibilizó a ese grupo de fármacos. Yo sé que tú no lo recetaste, te estoy dando una explicación. Por eso te digo que me envíes dónde lo leíste, envíame el link de dónde leíste para yo revisarlo, porque es una estupidez, créemelo. Yo no puedo utilizar penicilina si el paciente es alérgico, casi se me muere. Le dicen, no, perfecto, no le voy a dar penicilina, pero va a tomar ampicilina. O mejor le voy a dar amoxicilina. Es lo mismo, pues. Son betalactámicos. No puedo darle. A ver, si ya terminaste la charla, doctor Díaz, ¿quién más continúa? De ahí no sabí, no sé si hay otro tip, doctor, o si no, ya continuar con las exposiciones. No sé, el doctor Ojara es el líder, es el que organiza esto. Doctor, ahorita continuamos con los grupos de exposición porque solo el compañero Díaz tenía el tip. Buenos días, ¿sí se me escucha? ¿Se me llega a escuchar? ¿Alguien que me pueda decir si se escucha? Sí, sí se Por Sí, sí favor. se escucha. escucha. Sí, se escucha. Sí, Gracias, se escucha. muchas gracias. Bueno, continuando con las exposiciones, ¿no? Estábamos hablando la clase pasada sobre el infarto agudo del miocardio, que sabemos que va a ser eh, una consecuencia de lo que es la cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces dijimos, la semana pasada hablamos sobre el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. El día de hoy vamos a hablar con elevación del ST. Bueno, me presento, mi nombre es Dayanara Cruz y en conjunto con mis demás compañeros vamos a estar hablando de este tema. ¿Me puedes dar la siguiente, porfis? Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Esto va a ser más bien una consecuencia de lo que es una cardiopatía isquémica. Entonces, si nosotros hacemos un remember rapidito, la cardiopatía isquémica podía bien dejar complicaciones crónicas, como vemos aquí, y agudas, ¿no? Las crónicas van a ser angina estable y las agudas vemos aquí en los recuadros de colorcito gris que van a dejar una angina inestable y básicamente los infartos. Entonces aquí nosotros vamos a tener que ver en relación con cómo se va a comportar en el trazado del electrocardiograma, lo podemos pues dividir tanto en los que tienen una elevación del segmento ST y los que no presentan una elevación del segmento ST. Entonces, el día de hoy nos interesa saber más bien esto de los infartos. Entonces, el libro de Harrison lo define como, a ver, en sí el infarto es una consecuencia, ¿no? Obviamente de la cardiopatía isquémica, porque existe pues una disminución
del aporte de oxígeno. Entonces, esto, por consecuencia, a su vez, me va a dejar una necrosis en el miocardio, ¿no? Entonces, eso es la premisa, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a confirmar este diagnóstico? Y bueno, pues aquí lo indica en el cuadrito de color celestito, el de ese, muchas gracias. Ya, aquí nos dice ciertos diagnósticos para confirmar que existe un infarto. Obviamente la clínica es muy importante porque pues el paciente me va a llegar a la sala de emergencia con un dolor en el pecho característico, también pues van a tener síntomas de isquemia, y a su vez también pues el electrocardiograma. El electrocardiograma es muy importante y fundamental realizarlo. Es más importante realizarlo, o más bien para diagnosticar este infarto que estamos diciendo que tiene elevación del ST, más que en los demás infartos, en las venas inestables o estables. Este va a ser el tip como que específico que nos va a decir que hay un infarto completo, por así decirlo. Más adelante les explico esta parte. Pero bueno, pues el electrocardiograma básicamente es muy importante. De hecho, se debe realizar en los 10 primeros minutos de que llega el paciente a la emergencia. Entonces, seguimos con el siguiente punto, que son los biomarcadores. Los biomarcadores también son muy indispensables realizarlos. Entonces tenemos aquí bien que valorar tanto la troponina cardíaca, la mioglobina, la TPKMB. Entonces todos estos me van a indicar que existen pues, factores de necrosis en un daño tisular. También se dice que la imagen, los exámenes patológicos también me van a ayudar al diagnóstico, pero esto realmente, o sea, está bien saberlo, pero pues cuando estamos en una emergencia, lo primero que queremos actuar de manera rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con básicamente los primeros 3 parámetros. Igual es importante saber que las imágenes pues también nos van a indicar dónde se encuentra la lesión, por medio pues de una angiografía. Y bueno, pues eso es contar. Ahora, antes de explicar cómo va a ser, o sea, en qué va a constituir esto del infarto con elevación del segmento ST, nosotros tenemos que definir los diferentes tipos de infartos. Entonces, bueno, básicamente aquí la New York Association nos dijo que existían 5 tipos de infarto. Ok, entonces tenemos que hacer ojo en los 2 primeros, porque estas son las causas más frecuentes que me va a desencadenar pues este infarto con elevación del ST. Ahora, ¿cuáles van a ser? Si le puedes hacer zoom, sería magnífico. Un zoom, no es zoom, pero bueno, ya no importa. Entonces, el tipo 1 básicamente va a hablar sobre lo que es la ruptura, como dice ahí, de la placa aterosclerótica. Es decir, que obviamente pues esto se va a romper, básicamente. ¿Por qué? Porque existe o sea, esto me va a dar como resultado, perdón, un trombo intraluminal, es decir, que se va a ubicar en toda la extensión del vaso sanguíneo y pues obviamente me va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿ya? Eso es lo que va a pasar con el tipo 1. Ahora, el tipo 2 también me puede estar desencadenando un infarto, pero este se asocia al 10% de los casos. Generalmente el 90% de los casos van a estar asociados a una ruptura de esta placa arteriosclerótica. Ok, entonces, ¿qué va a pasar en el tipo 2? Básicamente, bueno, nos dice que va a ser un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio, ¿ya? Entonces, básicamente esto va a estar desencadenándose porque existe una necrosis. Obviamente, si existe una necrosis, va a haber un desequilibrio en este aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué me va a causar? Me va a causar espasmos en las arterias coronarias, también me puede estar desencadenando una embolia pulmonar, arritmias, que pueden ser o bien taquiarritmias o bradiarritmias. También la anemia es uno de los factores que me pueden estar desencadenando también un desequilibrio en el aporte de oxígeno. También una insuficiencia respiratoria, hipotensión e hipertensión también me puede ocasionar lo mismo. Y también una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí hago un apartado porque se menciona que ciertas drogas, por ejemplo, en el caso de la cocaína, pueden desencadenar un vasoespasmo. O sea, y obviamente, pues si se ocasiona un espasmo, es decir, así como se ve en la imagen, obviamente no va a haber una correcta administración de oxígeno.
Ok, esos son las dos primeras, ¿no? Lo que hay que tener más ojo en estos dos. De ahí también está el tipo 3, que esto va a ser más bien la consecuencia del infarto, porque esto ya es una muerte como tal, del miocardio. Entonces esto se da pues porque no se pudo realizar un tratamiento en sí, y bueno, pues esto, como dije, puede ocasionar una muerte. De ahí los tipos 4 y 5, estos más se asocian a lo que son intervenciones, por ejemplo, está la intervención coronaria percutánea, está también el uso del stent y de la revascularización. Pero como digo, lo que nos interesa más bien son los dos primeros. Ok, con eso dicho, ahora sí podemos entrar en detalle. Vamos a hablar sobre un poco sobre la fisiopatología. Dale a la siguiente, por favor. Ok, entonces aquí se muestra un recuadro que nos va a indicar pues cómo se va a ver a nivel del vaso sanguíneo. Tenemos aquí el título, básicamente nos dice que son eh, las consecuencias que me va a dejar la isquemia. Tenemos aquí en los tres dibujitos, tenemos aquí diferentes tipos o formas en las que se presenta este vaso sanguíneo, ¿no? Tenemos la primera de la izquierda, que simplemente vamos a ver que existe esta placa aterosclerótica, ¿no? Ya. Pero ahora en la siguiente vamos a ver que pues existe esta ruptura. Aquí ya hay una ruptura de la placa aterosclerótica y también por consecuencia va a haber la aparición de trombos. Más adelante les explico cómo se desencadena todo este mecanismo, pero pues para que vayamos entrando en contexto, esto es lo que va a pasar. Luego, en el último es la que nos interesa el día de hoy, porque aquí vemos, o sea, si comparamos estas dos, vemos que aquí esta está totalmente ocluida, mientras que en la que, o sea, ahí, esa es la que está señalando la compañera, está parcialmente obstruida. Entonces, ¿esto qué me significa? Que generalmente cuando llega el paciente a la consulta, bueno, no a la consulta, sino a la emergencia, lo primero que se hace, pues obviamente valoramos los signos vitales y luego, pues con cuanto a la clínica, más o menos estamos sospechando que existe un infarto. Entonces lo que se le va a dar es, lo primero, ha sido es la aspirina. También le damos nitroglicerina. Pero ¿qué va a pasar con esto? Que le vamos a dar al paciente esto, pero obviamente estos van a ser, o sea, van a actuar como antiagregantes plaquetarios. Entonces, vamos a ver que, ok, sirve en el caso de que exista una obstrucción parcial, pero como esta está totalmente obstruida, en este caso, no importa cuánto le estemos dando de antiagregantes plaquetarios, igual la sangre no va a fluir. Entonces, ahí pues deberíamos estar hablando de los demás tratamientos que más adelante se les va a hablar. Pero entonces eso es lo importante de saber. Entonces, más adelante, en la partecita de abajo, mencionamos cómo se va a ver en el trazado del electrocardiograma. Entonces, generalmente en el que está señalando la compañera, pues hay una depresión del segmento ST. Pero, ¿qué va a pasar en cambio en el caso de el infarto que está, o sea, que es causado por una oclusión total del vaso sanguíneo? Va a haber una elevación del segmento ST. Y si nosotros recordamos un poco de lo que es los principios básicos del electrocardiograma, pues decimos pues que tenemos la onda P, el complejo QRS, también tenemos la onda T. Entonces, la onda P generalmente se asocia con lo que es la despolarización de las aurículas, el QRS, en cambio es con el complejo QRS, entonces va a ser una despolarización ventricular, y pues en el complejo, digo, en la onda P ya va a haber este momento en donde existe la repolarización de las aurículas. Entonces ahí con eso nosotros podemos darnos una idea de qué es lo que está afectándose, ¿ya? Bueno, continuamos. Ya, entonces aquí, bueno, les traje una gráfica de cómo se va a estar, o sea, la evolución de este infarto según el electrocardiograma. Entonces vamos a ver que este trazado va a ser diferente con el lapso del tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que más cabe rescatar es, como les dije, va a haber un aumento del ST, y también algo muy importante que va a ser es la aparición de una onda Q patológica. ¿Ya?
se dice, o sea, en la actualidad esto de la onda Q patológica realmente no se usa como tal para determinar que existe un infarto total, o sea, prácticamente una oclusión total del vaso sanguíneo. Pero de todas maneras, ¿por qué? Porque no todos los pacientes llegan a desencadenar esto. O sea, ¿por qué? Más bien, ¿qué significa esto de la onda Q patológica? Generalmente se lo asocia a lo que es la necrosis tisular. Entonces, no todos los pacientes llegan a desencadenar esta necrosis como tal. Existe el infarto, pero si es que el tratamiento pues llega a ser el adecuado y se lo da en un tiempo correcto, se va a evitar que exista esta necrosis. Y bueno, pues obviamente no existe esta onda Q patológica, pero eso no quiere decir que el paciente nunca tuvo un infarto con elevación de CT. ¿Ya? Entonces eso es más o menos para darnos una idea. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ok, entonces como estaba mencionando, ¿no? También vamos a ver esto en cuanto a los biomarcadores. Dije que era muy importante mantener presente lo que son los valores de la troponina, de la mioglobina, también de la CPKMB, ¿ya? Entonces vemos que aquí obviamente se van a encontrar elevados los valores. ¿Por qué? Porque obviamente estos o sea, son marcadores que me van a estar indicando que existe una necrosis. Entonces, pues van a estar elevados. De ahí también, bueno, luego está lo que dice aquí Final Diagnosis, que es pues el diagnóstico que nosotros lo podemos estar asociando. Y bueno, pues aquí está hablando del STEMI Type 1, o sea, tipo 1, tipo 2. ¿Y qué es esto? Esto básicamente lo que les estaba hablando en la diapositiva pasada de los tipos de infarto, que se va a estar asociando al 1 y al 2. Entonces, como vemos, el que tiene elevación del ST va a ser considerado como un infarto tipo 1. ¿Y qué era del tipo 1? Una ruptura de la placa aterosclerótica. Ok. Y bueno, pues más abajo nos indica que pues va a haber una presencia de la onda Q patológica, que ya les expliqué en qué consistía esto. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a explicar la fisiopatología de cómo se va a estar dando esta reacción, ¿no? Porque va a haber un proceso inflamatorio y va a haber también una agregación plaquetaria que me va a formar el trombo, bueno, todo esto. Entonces, si lo vemos así como así, nos estamos haciendo un shampoo, ¿no? No entendemos qué es esto es un puro mezcolanza, pero vamos a dividirlos por segmentos. Ahí vemos que existen, pues, ciertos numeritos que van del 1 al 6. Entonces, si le puedes dar la siguiente, por favor, para que se señale. Ok, aquí es donde nos vamos a fijar. Todo lo que está dentro de ese cuadradito, bueno, rectángulo, perdón, de color rojo. Entonces, eso es lo que nos va a interesar por el momento. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Primero, nosotros tenemos que saber que en el endotelio vascular, generalmente, pues, de manera normal, este endotelio va a presentar propiedades antitrombóticas, es decir, que no me van a estar permitiendo que se desencadene un trombo, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos factores que me van a ayudar a que no se produzcan estos trombos? Pues aquí están esos de colorcito medio celestito o azul. Ok, ese, muchas gracias. Ahí, el que señalaste primero, ese va a ser la trombomodulina. Entonces, la trombomodulina, ¿cuál va a ser la función? Básicamente es un receptor de alta afinidad con la trombina. Entonces, obviamente va a actuar como un anticoagulante, ¿ok? Pero cuando también va a actuar como cofactor de la proteína C reactiva, que más adelante les explico qué es esto de la proteína C reactiva, pues va a inhibir las funciones de la trombina. Es decir, ya no me va a permitir que se forme este coágulo, ¿ok? Eso es lo primero. También tenemos otros mecanismos, como es en el caso de lo que es justo la que estaba abajito de la trombomodulina, el que está de color rojito. Ese, muchas gracias, va a ser el inhibidor de la vía de factor tisular. Ahora, el factor tisular está asociado a su vez con la cascada de coagulación. Y si se inhibe la cascada de coagulación, no se va a formar la fibrina. Y si no hay fibrina, no se va a formar como tal, no hay una estabilidad en el trombo. Entonces no se va a formar este trombo. Ok,
con eso dicho, pues también otra de las cosas que van a tener la vasculatura lisa va a ser los receptores de proteína C. Entonces, cuando la proteína C se activa, van a activar a la vía de complemento y también va a ayudar en la fagocitosis. Entonces, de cierta manera, esto va a estar mediando los mecanismos de inflamación, ¿ya? Porque toda esta producción del trombo, pues estamos diciendo que va a actuar tanto los procesos inflamatorios como los de agregación plaquetaria y también la agregación de la fibrina. Esos son los tres factores que me van a, pues, a dar como consecuencia este trombo. Entonces, bueno, ya estamos diciendo esto de los receptores C y también tenemos algo que se lo denomina como los GAGs, que están en la parte de la derecha, como esa ya. Esos GAGs, generalmente aquí estamos hablando de los proteoglicanos, como es en el sulfato de Parán. Entonces, estos se unen a las antitrombinas y obviamente cuando se unen no van a dejar que pues, se produzca toda esta reacción. Entonces, eso es lo que va a pasar por el momento. Eso es lo que tiene la vasculatura como tal, mi endotelio. Ahora, vamos a explicar el siguiente punto. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Ok, eso que está todo encerrado en azulito, me van a indicar todo el proceso que va a surgir. Ahora, yo les estaba hablando de esto de la proteína C, ¿no? Les dije que había una proteína C nativa. Entonces, esta, para que se active, necesita unirse al monocito, porque si recordamos, cuando existe este proceso de inflamación, nosotros decíamos que ya, mi endotelio está lesionado, hay una lesión en este. Entonces, ¿qué es lo primero que va a actuar? Va a ir el monocito a ella, porque existe este LDL oxidativo, entonces lo toma como que algo malo, ¿ya? Y pues por eso van los monocitos y van a actuar. Entonces, obviamente, aquí estamos, o sea, uniendo todas estas dos piezas, ¿no? Estamos hablando de los monocitos que se encuentran aquí y la proteína C nativa se va a unir a estos monocitos, pero ¿por medio de qué? De estas, lo que se ve como una semiluna, esos que dice LPC, ya. Esos LPC van a, que se lo denomina como lisofosfatidilcolina. Esa lisofosfatidilcolina es un substrato, es el substrato de la proteína C reactiva. Entonces, eso es lo que me va a ayudar a que se active. Y si se activa, obviamente va a comenzar todo este proceso de inflamación, ¿ya? Entonces, cuando se activa, obviamente me va a formar esta proteína C nativa, se va a convertir en no nativa y luego también va a dejar esta proteína C monomérica, que es básicamente la que nos interesa en estos momentos, la monomérica. Y bueno, pues todo esto pues con consecuencias me va a dejar el endotelio activado. Ahora, ya estamos aquí, está el endotelio activado, existe esta lesión, ya estuvieron los monocitos aquí actuando, bueno. Le vamos a dar al siguiente para que se cierre. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto, no? Nosotros decimos que básicamente todo este proceso va a ser para la formación de los trombos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en todo este proceso también van a actuar otras moléculas. Van a actuar otras moléculas que son de adhesión. Entonces van a estar aquí el factor tisular, que es muy importante porque estoy diciendo que me va a ayudar a la coagulación. Y también está lo que es el BCAM1, que es la molécula de adhesión del endotelio vascular. Entonces, esos son los que me van a actuar. Entonces, estos me van a permitir que se me una tanto la fibrina, las plaquetas, y todas estas fibrinas y plaquetas a su vez también me dejan micropartículas de estas proteínas C. Entonces, si hay más proteína C, obviamente me va a inducir más respuestas inflamatorias. Ya, eso es lo que explica en esta parte. Ahora sí les vamos a dar a la siguiente. En todo esto que se ve aquí encerrado, pues vamos a explicar el proceso de qué es lo que va a pasar luego de que pues hubo esta agregación de las micropartículas de esta proteína C. Y bueno, entonces, obviamente todo esto, esta lesión, recordémonos que sucede a nivel de la capa íntima del vaso sanguíneo. Entonces, lo que va a pasar es que aquí, obviamente, pues va a haber una inflamación, eso es lo que estamos diciendo, todo este proceso va a ser la inflamación.
Entonces, hay esta inflamación y obviamente se liberan lo que es las citoquinas. ¿Ya? Las citoquinas, ¿cuáles van a ser? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 beta y la interleucina 1 23. ¿Ya? Esas van a ser. Entonces, todas estas se van a estar activando por ciertos receptores que van a ser el gamma, que va a ser el TLR, que básicamente es lo que me va a hacer que se unan y que pues, produzcan toda esta reacción inflamatoria. Entonces, eso es más que nada lo que se explica aquí. Ahora, en el punto 5, si le damos la siguiente, vamos a topar un tema, básicamente que me dice que estamos hablando de estas proteínas C reactivas monoméricas, que son las que básicamente me ayudan a que todo este proceso de inflamación se dé. Entonces, estas se me van, o sea, van a ayudar a que haya una proliferación y una migración de estas células del músculo liso. Entonces, obviamente esto me va a aumentar también los niveles de factor tisular. Entonces, ahí es donde se desencadena todo este proceso de coagulación. Pero aparte de esto, también me va a mejorar la producción de lo que son el ROS. Ahora, ¿qué es el ROS? Estos van a ser las especies reactivas de oxígeno, que estos se encuentran en algunas partes del cuerpo. Se encuentran, por ejemplo, en la mitocondria, también el citocromo P450. Entonces, esto es de manera normal, se encuentra de manera normal a consecuencia del metabolismo como tal. Pero lo que va a pasar es cuando existe el desbalance de estos niveles. Porque si recordamos, toda esta lesión, básicamente, o sea, el LDL oxidativo se convertía así porque se recombinaba debido a que existía un estrés oxidativo. Entonces, como existe un mayor estrés oxidativo, crea este desbalance con el ROS y pues aquí se forma esta lesión. Ya. Y bueno, pues por último, el que dice el número 6, pues no, ahí nomás, es que no le puse. Bueno, en fin. El número 6 nos indica, en cambio, las células espumosas, ¿no? Estamos hablando de las células espumosas, que básicamente son macrófagos, que pues fagocitaron a los LDL oxidativos, ¿no? Entonces, estos son los que van a hacer que se comience a proliferar los factores tisulares, generan citocinas, y eso pues a su vez pues me desencadena toda esta ruptura de la placa aterosclerótica. Entonces, ahorita expliqué lo que es la ruptura. Ahora vamos a hablar sobre la agregación de las plaquetas, porque si ya existió esta ruptura, debe haber un mecanismo que me diga, pues, ok, vamos a actuar frente a esto. No puede quedar así roto, por así decirlo. Así que, por favor, dale la siguiente. Otra más, para que salga eso. Gracias. Ok, entonces estaba mencionando que estos se encontraban o sea, toda esta lesión pasaba a nivel del vaso sanguíneo en la capa íntima. Eso siempre hay que recordarlo, en la capa íntima es donde se estaba sucediendo todo este proceso inflamatorio. Entonces, bueno, aquí está explicándose de manera mucho más resumida todo lo que hablé, ¿no? El LDL sufre alteraciones, se convierte en LDL oxidativo, viene el monocito por medio de diapédesis, se convierte en macrófago, los fagocitos, se forman las células espumosas, bueno, todo este mecanismo que ya hablé. Pero como consecuencia, pues me da la agregación o la activación de las plaquetas y también de las fibrinas, ¿no? Entonces, si le das a la siguiente para hablar de esto un poquito más. Ok, en la primera imagen de acá, la de arriba, pues estamos viendo que existen básicamente señalizaciones que me dicen, necesito llevar las plaquetas allá, necesito que se me activen. Ahora, ¿cuáles van a ser estos? Pues tenemos aquí agonistas, como es en el caso del colágeno, está el ADP, está también la adrenalina, la serotonina, que me va a decir, pues, que se activen estas plaquetas, porque ya viajaron, pero necesitan activarse para que hagan su función. Entonces, estos son colágeno, ADP, adrenalina y serotonina que me le van a decir que se active. Ahora, esto también a su vez me va a liberar lo que es el tromboxano. Y el tromboxano pues me va a hacer que aún se potencie más esta activación plaquetaria y también me va a dar una resistencia a la fibrinólisis, es decir, que no me va a permitir que se elimine este trombo como tal. Bueno,
Entonces, muy aparte de esto, también tenemos lo que son las glucoproteínas 2B y 3B, que también juegan en todo este sistema. Ahora, ¿por qué nos sirven estas glucoproteínas 2B y 3B? ¿Por qué? Porque estas, cuando existen, o sea, cuando tienen un cambio en su conformación, me van a dar por consiguiente una adherencia mucho más específica o mejor adherencia, mejor, eso suena mejor, da una mayor adherencia a lo que es el fibrinógeno. Y entonces, si recordamos, el fibrinógeno me va a ayudar a producir pues la fibrina, y la fibrina es la que se va a unir a su vez a las plaquetas y me va pues a dar una estabilidad en esta agregación plaquetaria y pues se forma el trombo como tal. Entonces, eso más que nada. Y bueno, pues aquí les puse lo que es ¿cómo es la cascada de coagulación? Que, bueno, si la explico de manera rapidita, todo comienza, o sea, tenemos diferentes vías, ¿no? Tenemos tanto la vía común, tenemos la vía intrínseca y tenemos la vía extrínseca. Entonces, todos estos necesita haber un proceso que me diga que se necesita formar porque lo que necesitamos es la fibrina. Pero ahora, ¿de dónde va a salir esa fibrina, no? Entonces, eso lo explica con lo que es la cascada de coagulación. Entonces, para hacerlo de manera mucho más sencilla de comprender, vamos a iniciar con la vía común, porque esta es la que me va a dar la fibrina. Entonces, ¿cómo comienza esto de la vía común? Todo comienza pues con lo que es el factor 10. Ya mismo explico cómo se va a dar, de dónde viene ese factor 10, pero ahorita nos interesa saber que tenemos el factor 10 activado. Entonces, se activa este factor 10 y por medio de, o sea, se va a unir al calcio, a otro factor que es el factor 5, y me va a dar lo que es la protrombina. Eso. Ahora, la protrombina me va a ayudar a que se forme la trombina. ¿Para qué me sirve esta trombina? Porque me va a activar a las plaquetas, me va a tener una activación plaquetaria. Y también pues va a activar el factor 13, que pues a su vez me va a dar esto de la fibrina, ¿no? Entonces, aparte de esto, la trombina, pues, también va a activar al factor 1, que es conocido como el fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno se va a activar y me va a dejar la fibrina, ¿ya? Que esto es lo que me interesa, la fibrina. Entonces, ¿pero qué va a pasar aquí? La fibrina, aquí se lo va a estar representando como un monómero. Entonces, nosotros tenemos que saber que o sea, para que tenga una mayor estabilidad, necesita representarse como una red. Es decir, que varias fibrinas tienen que estar unidas, 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 y se unen también a las plaquetas para que haya esta estabilidad y no se mueva el trombo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Pero, como digo, aquí no simplemente se va a estar presentando como un monómero, es decir, solo una. Entonces, esta una no me va a dar lo que yo quiero, que haya una estabilidad. Entonces, para eso viene el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina. Entonces, me la estabilizan, me forma la red y listo. Así quedó, se formó la fibrina y se unió a lo que es las plaquetas. ¿Ya? Pero ahora, ¿de dónde viene ese factor 10, no? Bueno, el factor 10 se forma por bien la vía extrínseca, ¿no? Entonces, todo lo que, o sea, si nosotros estamos hablando extrínseco, es algo que está fuera del vaso sanguíneo. Ahora, esto generalmente se lo está asociando al tejido conectivo. Entonces, obviamente hay una lesión que se activa en los monocitos, ¿no? Entonces, existe este proceso, esta respuesta inflamatoria. Entonces, eso es lo que me va a hacer que se me active el factor tisular. El factor tisular es el que va a actuar en respuesta al proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, este factor tisular luego me activa el factor 7, y bueno, pues se une al calcio, y esto me va a formar un conjunto que me va a dar como consecuencia la activación del factor 10. Entonces, básicamente, para yo tener mi factor 10 que me va a inducir a que se forme mi fibrina, necesito pues tener la activación del factor tisular. Por eso es que es muy importante el factor tisular. Entonces eso básicamente es. De ahí está la vía intrínseca, que también pues todo comienza pues por este mismo daño. Se activa el factor 12, luego el factor 12 activa al 11, al 9, al 8 y se une con lo que es la calicreína. Bueno, esta parte es un poquito
O sea, no creo que sea tan importante mantenerlo presente, pero lo que me va a dar como resultado es también la activación del factor 10. Entonces ahí se explica cómo todo esto se creó en la fibrina y pues me induce a esto. Bueno, eso es básicamente toda la explicación de la fisiopatología, de cómo se genera este trombo. ¿Ya? ¿Me puedes dar el siguiente? Ok, el otro, por favor. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que son los grados del daño, o sea, qué es lo que me va a indicar los grados del daño del miocardio por la oclusión coronaria. Entonces, aquí vamos a tener que va a depender de la zona que irriga el vaso, de la oclusión que exista, si es que existe total o parcial en el vaso, la duración es muy importante. Se dice que pues lo mejor, o sea, se asocia a eh, a ¿cómo se diría? Un buen pronóstico el caso de que sea, o sea, que el tiempo en lo que existe esta oclusión sea menor a 90 minutos. Ya, aparte de esto, también la cantidad de sangre que van a estar llegando hacia los tejidos y que pasan por los vasos colaterales, también las demandas de oxígeno, los factores que producen esta lisis y la suficiencia de este riesgo al miocardio. ¿Puedes darle la siguiente? Ok, entonces, ya expliqué todo esto, pero ¿qué va a pasar, no? O sea, existe esta alteración, pero ¿cómo se va a traducir en mi corazón? Porque mi corazón tiene este problema, ¿no? Está creando estos trombos me están ocluyendo, entonces, ¿qué va a pasar en sí? Lo que va a pasar es que va a haber un remodelamiento cardíaco, como vemos aquí en la partecita de arriba, nos muestra eh, un miocardio normal, pero luego vemos que este mismo está sufriendo una necrosis porque existe un infarto. Entonces, lo que va a haber como mecanismo de, sí, como mecanismo para suplir esto va a ser lo que es una hipertrofia. Ahora, nosotros hablamos de una hipertrofia excéntrica y concéntrica. En este caso va a ser excéntrica. ¿Por qué? Porque va a haber un adelgazamiento, o sea, el corazón se va a tratar de, bueno, en el ventrículo en este caso, va a tratar de hacerse más grande, ¿ya? Para pues que pueda tener, sí, para que le pueda llegar todo el aporte de sangre que necesita y luego ser eyectado, pero lo que va a pasar es que no va a poder ser eyectado de manera correcta. Está bien, le llega más sangre, pero no la saca. ¿Por qué? Porque hay un tejido necrosado. Entonces no contamos con ese tejido necrosado, porque ya no sirve, o sea, ya es una lesión irreversible, ya no tiene funciones como tal. Entonces, ese va a ser el problema. Em, y bueno, eso es básicamente lo que va a pasar con el remodelamiento cardíaco. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, bueno, aquí básicamente nos explica en cambio lo que es la etiología. Sabemos que lo que nos puede estar causando va a ser la hipertensión, el sedentarismo, tabaquismo. Bueno, ya todo esto lo hemos hablado, incluso cuando estábamos topando lo que es la cardiopatía, vendría a ser prácticamente lo mismo. También va a ser mucho mayor la incidencia en hombres que en mujeres y obviamente en pacientes como que ya están en la tercera edad, ¿no? Y bueno, pues yo estuve investigando un poco y hablaba sobre una escala. O sea, hay una escala que es la escala de Timi, que básicamente me va a reunir todos estos factores etiológicos, o sea, estos factores que me pueden estar desencadenando. Y obviamente si ya, o sea, entre más puntaje tenga la persona, por ejemplo, uno de lo que me puede estar indicando que puede haber un riesgo, vendría a ser que sea mayor a 65 años, también que haya tomado aspirina en las últimas 24 horas, también el trazado del electrocardiograma, todos estos biomarcadores cardíacos que ya estábamos hablando, o sea, todas estas cosas me van a ir sumando puntos. Y obviamente si ya tenemos más puntos, estamos en presencia de un infarto. Entonces eso es lo que quería acotar aquí en esto de la etiología. ¿Le puedes dar el siguiente? Y bueno, pues aquí esto de las manifestaciones clínicas realmente es lo que hemos estado hablando también en en los demás
en las anteriores clases, porque estamos asociándolo a dolores en la, como dice aquí, dolores opresivos en el tórax, dependiendo pues qué región se está infartando, obviamente me va a traducir el dolor, pues, ¿no? Si es en la cara anterior, ya habíamos dicho que era, iba a causar un dolor retroesternal, si era en la cara inferior, pues a nivel del epigastrio, y así. Entonces, dependiendo dónde está ubicado, me va a traducir este dolor. Ahora también diaforesis también me va a dar, náuseas, vómitos, y entonces dependiendo pues cómo llega el paciente. Y bueno, pues aquí dice también poco frecuentes, que es la pérdida de conocimiento, y esto es más asociado o sea, si ya ha pasado mucho tiempo desde que ha tenido un infarto, obviamente el pronóstico va a ser mucho peor para el paciente. Entonces, obviamente me va a, o sea, va a alterar los signos vitales. Podría ser en este caso la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria. Entonces todo esto, dependiendo pues cómo vamos a observar al paciente, más que nada. Y ya, ¿le puedes dar el siguiente? Y bueno, pues esto en cambio de la exploración física es básicamente lo que estaba explicando en la diapositiva anterior, que vamos a ver el paciente con una diaforesis, es decir, una sudoración excesiva, va a estar inquieto, ansioso, obviamente, también va a tener un dolor retroesternal que va a ser muy fuerte, generalmente por esto es que a los pacientes se les va a dar opioides, como en el caso de la morfina, y también pues vamos a escuchar ruidos cardíacos y vamos a escuchar más que nada soplos, ¿ya? Entonces básicamente eso. Y bueno, pues se puede traducir a nivel del sistema nervioso central como una taquicardia, una hipertensión, o también puede ser lo contrario, una bradicardia y una hipotensión, ¿ya? Y bueno, pues ahí les dejo con mi compañero para que explique un poco más sobre este diagnóstico. Dale a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Muy buenas. Seguimos con los resultados del laboratorio. El STEMI evoluciona a través de una serie de etapas, que cronológicamente se divide en tres. La aguda, que tenemos desde las primeras horas hasta los 7 días. La segunda etapa, también que tenemos que empieza desde la cicatrización en evolución, que va desde los 7 hasta los 28 días. Y tercera, la cicatrización completa, que es mayor a los 29 días. Los métodos para su diagnóstico se dividen en 4 grupos. El primero es el electrocardiograma, el segundo va a los marcadores cardíacos séricos, el tercero son los estudios de imágenes del corazón y el cuarto tenemos los índices inespecíficos de necrosis e inflamación ística. Por favor, siguiente. Gracias. Como la primera hemos dicho, tenemos el electrocardiograma. En la fase inicial del STEMI tenemos que la oclusión total de una arteria epicárdica produce elevación del segmento ST y en muchos pacientes llega a evolucionar llegando a presentar ondas Q en el electrocardiograma. Una proporción pequeña de pacientes con elevación del segmento ST al inicio del cuadro no terminan desarrollando las ondas Q patológicas. Esto es gracias a que ha sido tratado antes de las primeras 4 a 6 horas, revirtiendo la isquemia y no llegando al infarto, evitando así que las células mueran. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuamos con los biomarcadores cardíacos en suero. Cuando el tejido miocárdico ya es necrótico después del STEMI, libera a la sangre grandes cantidades de proteínas, llamadas biomarcadores cardíacos. Los biomarcadores cardíacos se vuelven detectables en sangre periférica una vez rebasada la capacidad de los linfáticos del corazón para limpiar el intersticio de la zona infartada, y se produce el paso de los mismos a la circulación venosa. Estas pruebas son muy útiles para el diagnóstico, evaluación y monitorización de los síndromes coronarios agudos. Como primero tenemos a las que serían las troponinas. Tenemos a las dos isoformas, a las troponinas T y a las troponinas I, que las troponinas I y T son específicas de los músculos cardíacos, a diferencia de las troponinas C, que estas se asocian con los músculos cardíacos y esqueléticos. Estas van a tener un origen tisular, que va a ser el corazón. La lesión cardíaca es la que va a causar el aumento de estos biomarcadores cardíacos. Estos tardan en aumentar de 3 a 4 horas y permanecen elevadas entre 7 y 14 días. Es importante para estratificar el riesgo y establecer su pronóstico y poder seguir la mejor medida terapéutica a utilizar en el paciente. Como segundo, tenemos la creatina fosfocinasa. Esta en sí no es específica para infarto agudo del miocardio con elevación del ST, dado que puede aumentar en caso de una enfermedad o traumatismo del músculo estriado,
y puede aumentar en las inyecciones intramusculares. Esta enzima va a tener 3 isoformas diferentes. Su origen tisular va a ser el corazón y asimismo va a estar aumentada cuando hay una lesión en el músculo cardíaco y esquelético. Su aumento va a ser entre 3 a 6 horas después de la lesión y su pico máximo de aumento va a ser desde las 18 hasta las 24 horas. Bueno, también como tercera tenemos la isoenzima MB, que esta es la isoforma cardíaca de la creatina quinasa. Su origen tisular va a ser el corazón, principalmente en el músculo esquelético. Esta va a aumentarse de 3 a 6 horas después del infarto agudo de miocardio y su pico máximo va a ser de 12 a 14 horas. Esta es menos específica que la troponina. Bueno, como plus tenemos la leucocitosis con predominio de los polimorfonucleares, que esta se produce por una elevación cuando hay una lesión del miocardio horas después del dolor y va a estar predominando hasta por 7 días. Y como última tenemos la velocidad de eritrosedimentación, que alcanza su máximo en la primera semana y permanece elevada 1 o 2 semanas más. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también los estudios de imágenes del corazón. Tenemos 3. Como primer punto tenemos la ecocardiografía. Esta se va a realizar cuando los trazos del electrocardiograma no son diagnósticos del STEMI. La detección temprana de la presencia o ausencia de las anomalías de las cinéticas parietales se usan para orientar las decisiones terapéuticas más útiles y también para poder ver si el paciente va a requerir un tratamiento de reperfusión. ¿Qué es la reperfusión? Pues es la restauración del suministro sanguíneo al tejido cardíaco que está isquémico, como consecuencia de una disminución en el suministro normal de sangre. La ecocardiografía es importante para determinar la función del ventrículo izquierdo, para determinar la presencia del infarto del ventrículo derecho, aneurisma ventricular, derrame pericárdico y trombo. Y para ver cómo está la comunicación interventricular y de la insuficiencia mitral, que son 2 complicaciones graves del infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Como segundo, tenemos las imágenes con radionúclidos. Esto es para valorar a las personas en quienes se sospecha con STEMI. Entre estos tenemos la imagen de perfusión y la ventriculografía. En los estudios de imagen de perfusión no permiten diferenciar entre los infartos agudos y las cicatrices crónicas, por lo cual no tiene especificidad en el diagnóstico del STEMI. Mientras que la ventriculografía con radionúclidos, esta será para identificar trastornos en la cinética parietal y disminución de la fracción de expulsión ventricular en pacientes con STEMI. Como tercer punto tenemos la resonancia magnética cardíaca de alta resolución. Aquí el infarto del miocardio se puede detectar con precisión. Se administra un medio de contraste estándar llamado gadolinio. En el miocardio normal hay poca penetración de galodinio, porque los miocitos están perfectamente agrupados, pero dicho elemento penetra en la región intercelular expandida en la zona del infarto y se advierte una señal brillante en zonas de infarto. No así con las áreas oscuras del miocardio normal. Siguiente diapositiva. Gracias. Comenzamos con el tratamiento inicial. Siguiente diapositiva, por favor. Medidas prehospitalarias. El pronóstico en casos de STEMI depende en gran medida de la aparición de 2 tipos generales de complicaciones. La primera son las alteraciones de la conducción eléctrica cardíaca, es decir, las arritmias, y la segunda de tipo mecánico, fallo de UNO. Muchas de las muertes extrahospitalarias se deben a la aparición repentina de fibrilación ventricular. La mayor parte de las muertes por tal complicación se produce durante las primeras 24 horas, tras el comienzo de los síntomas, y de ellas, más de la mitad se producen en la primera hora. Por tanto, los principales elementos de la atención prehospitalaria de personas en quienes se sospecha de STEMI deben incluir: primero, la identificación de los síntomas por parte del paciente y solicitud inmediata de atención médica. Segundo, disponer a la mayor brevedad posible de un grupo médico especializado en urgencias, capaz de realizar maniobras de reanimación, incluida la desfibrilación. Como tercero, tenemos el transporte expedito del paciente a un hospital que tenga servicio continuado de personal médico y enfermería, expertos en el tratamiento de arritmias y que brinde soporte vital cardíaco avanzado. Y cuarto, tenemos el inicio inmediato de la terapia de reperfusión, para revertir la isquemia y evitar el infarto. El máximo retraso no se produce durante el transporte al hospital, sino más bien en el inicio del dolor y la decisión del enfermo de solicitar auxilio. Dicho retraso puede reducirse mediante educación y orientación de la población por parte de profesionales sanitarios sobre el significado del dolor retroesternal y la importancia de solicitar atención médica temprana.
sobre todo los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica o con factores de riesgo para desarrollarla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento en los servicios de urgencia. Bueno, como sabemos, cuando el paciente es trasladado y llega al hospital o también puede estar en una unidad de cuidados intensivos móviles, como ahora está, se ha visto en varias plataformas, se debe realizar por lo general. Al comienzo, primero se hace un EKG para poder analizar muy bien y determinar, ¿no? Para sacar de una conclusión. De ahí se le sigue con una monitorización en el paciente, o sea, cogerle los signos vitales al mismo tiempo y una toma de la frecuencia y de la presión arterial. Lo que es la historia clínica y el examen físico serán realizados pensando en si es un infarto agudo del miocardio y también excluir otras causas graves del dolor torácico, como lo que podría ser una disección aórtica, como por ejemplo. Y también hay que identificar a candidatos para lo que es una reperfusión urgente. Todo debe realizarse, por lo general, aunque en algunos libros los mencionan que es en menos de 20 minutos, hay otros que dicen que debe ser entre menos de 30 menos de 30 minutos o 30 minutos como máximo. ¿Ya? Si aquí hay una ausencia de lo que es una hipotensión arterial, se va a tener que administrar un comprimido de nitroglicerina sublingual para poder descartar cualquier causa reversible de isquemia que cause o contribuya al episodio actual. Eh, Posterior a esto, deben colocarse uno o dos vías cortas de en lo que es en el antebrazo para obtener muestras de sangre para realizar lo que son los análisis básicos de ionograma, o sea, la prueba sanguínea de los electrolitos de la sangre. Aquí vamos a tener también, se le va a tener que hacer lo que es la creatinina, un hemograma, lo de coagulación o también los marcadores de necrosis. Luego también se va a iniciar con el tratamiento analgésico administrado de 2 a 4 miligramos de cloruro mórfico que se va a repetir cada 5 a 15 minutos hasta que pueda ceder el dolor o se llegue a lo que es la dosis máxima, que es de 10 a 15 miligramos. Entre sus efectos secundarios puede presentar el paciente una depresión respiratoria, una hipotensión y hasta una bradicardia. Si la frecuencia cardíaca suele ser lenta, se puede reemplazar con lo que es la meperidina, en lo que son dosis entre 20 a 30 miligramos hasta una dosis máxima de 100 miligramos. Por lo general, todos los pacientes con lo que son el síndrome isquémico van a tener que recibir el ácido acetil salicílico de entre 100 a 325 miligramos como antiagregante plaquetario por lo que es la vía oral lo antes posible. Y solo se deberá administrar oxígeno cuando hay un caso de hipoxemia. Siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento de reperfusión, bueno, ha logrado disminuir en un 25% la mortalidad por el infarto y todos los pacientes con un dolor coronario prolongado de menos de 12 horas de evolución que no se dé tras lo que es la administración de la nitroglicerina sublingual y cuyo EKG presenta una elevación de más de un milímetro del segmento ST en dos derivaciones contiguas son candidatos a recibir este tratamiento de reperfusión urgente. Dicho tratamiento se puede realizar administrando lo que son fibrinolíticos o mediante lo que es la intervención coronaria percutánea. Siguiente. Como les dije, ahí está, que se puede utilizar. Entrando a lo que son los fibrinolíticos, como sabemos, estos suelen romper lo que es la red de fibrina y lisan el trombo, permitiendo así lo que es la normalización del flujo sanguíneo. Y esto suele reducir el área de necrosis y también limitar el tamaño de lo que es el infarto, también mejorando la función ventricular y reduciendo la mortalidad en lo que es la fase aguda. Los
fibrinolíticos en circunstancias óptimas en los primeros 30 minutos desde la presentación, o ya sean menor o igual a los 30 minutos, la llegada, o sea, se le tiene que poner lo que, o sea, se le coloca lo que es una venoclisis. El uso de estos fibrinolíticos, como el activador de plasminógeno tisular, o sea, el TPA, lo que es la estreptoquinasa, la te- teneteplasa, que es la TNK, y lo que es el reteplasa, que es el RPA, suelen ser para uso intravenoso en lo que son los casos de los STEM, ¿ya? Por lo general, el TNK y el RPA se denominan fibrinolíticos de uso inmediato, ya que su administración no necesita una infusión intravenosa prolongada. Entre estos fibrinolíticos más usados podemos tener la estreptoquinasa, que se suele aplicar en una dosis de 1,5 millones de unidades internacionales en una hora, y es menos eficaz y puede provocar lo que es una hipotensión arterial, que en pacientes ha presentado una tasa de mortalidad hasta de un 7%. De ahí vamos a tener lo que es la reteplasa y la tecneteplasa. En lo que es la reteplasa, esta es una forma modificada, perdón, del TPA humano, el cual este va con un inicio más rápido y una acción de mayor duración. Y se prefiere a la teplasa debido, bueno, hay otra que se llama la teplasa, que este se suele como que se suele preferir en lo que es su vida, por su vida que es más larga ya, su vida media. De ahí vamos a tener a la tecneteplasa, que esta es de mayor especificidad para lo que es la fibrina, y esta también va a ser de vida media más larga, lo que va a facilitar su rápida administración en forma de pulso. Su tasa de mortalidad en los pacientes suele ser de 6,1%, y la razón de esto es que actúa mucho mejor en abrir lo que son los vasos ocluidos, y también recupera el flujo coronario normal y preserva la función ventricular. Por lo general, el TPA, la RPA y la TNK suelen ser los más eficaces que la estreptoquinasa para restaurar lo que es la perfusión completa y mejorar ligeramente la supervivencia. Como podemos ver a un costado, vamos a tener un cuadrito en el cual habla de las contraindicaciones. Yo le puse ahí lo que es A y R. Si es A, que son absolutas, o sea, quiere decir que no debe aplicarse bajo ningún concepto. Y las que son R son relativas, es decir, que debe analizarse en relación al riesgo-beneficio. Entre sus contraindicaciones vamos a tener una hemorragia activa, en lo que son los trastornos de coagulación, lo que es un traumatismo o una intervención quirúrgica reciente, eh, lo que son antecedentes de accidentes cerebrovascular, eh, también lo que es antecedentes cerebrovascular isquémico, una menstruación, embarazo, etcétera. Siguiente. Y de ahí mismo, vuelve a aplastar, por favor. Es que ahí hay otro cuadro, puse eso. De ahí por ahí mismo vamos a tener lo que son sus complicaciones. En lo que es una hemorragia cerebral de 0,5 a 1,5 suelen aparecer en las 24 horas tras la primera administración, y esto ocasiona el fallecimiento de más de la mitad de los pacientes y suelen dejar secuelas graves en el resto, ¿ya? Se suele sospechar en pacientes que se presentan desorientación, en lo que es la focalidad motora o en cefaleas. También debe realizarse un TAC craneal urgente, y el riesgo mayor con lo que es la tecnete- tecneteplase- tecneteplasa en mujeres mayores de lo que son 75 años, el paciente con hipertensión arterial grave, en pacientes que toman anticoagulantes orales, y también en pacientes que tienen lo que son antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el ICP o intervención coronaria percutánea. ¿Ya? Aquí los trombolíticos solo recuperan el flujo coronario normal en lo que es la mitad de los casos y una parte de lo que son los pacientes presentan lo que es una reoclusión. Perdón. Lo que es la práctica del ICP en las primeras horas, cuando hay un paciente con o infarto agudo del miocardio en lo que es el segmento ST, ha logrado un flujo coronario normal en más de los casos que los fibrinolíticos y también ha logrado abrir más arterias coronarias ocluidas. Eh, es lo más común que la ICP sea una angioplastia, ¿ya? El procedimiento de la angioplastia, no sé si lo puse, eh, que usualmente es mediante un stent, es cuando se introduce un catéter en una arteria, generalmente en lo que es la femoral, pero puede ser en lo que es la muñeca también. También se puede hacer mediante imágenes de rayos X y se guía cuidadosamente el catéter hasta el corazón y las arterias. Se inyecta un medio contraste o un tite para resaltar el flujo sanguíneo a través de las arterias y esto va a permitir ver cualquier bloqueo. Doctor, una consulta, si se siente bien. Es que se lo ve con dolor de cabeza y se lo ve rojo, seguro. No se lo escucha, doctor. Sí, está bien. No quiero un descanso, un receso, un momento. Por lo menos para que se lave la cara, doctor, es que sí se lo ve bien. Bueno, continuando igualmente. eh, eh, bueno, ya como ya hablamos de la angioplastia, sus contras son las escasas disponibilidad, sobre todo en lo que son países en nuestra región, y el tiempo que tarda en realizarse, por lo que se recomienda que se administre un fibrinolítico, de lo contrario va a estar indicado dentro de las primeras 12 horas de infarto. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Cámara. Ya. En lo que es el tratamiento fármaco-invasivo, es el tratamiento que consiste en la administración de fibrinolisis seguida de un coronariografia al día siguiente, independientemente de si falló o no. Mediante lo que es la coronariografía, se puede observar la anatomía coronaria, así como también lo que es la función ventricular, y así tomar una mejor decisión en lo que es el tratamiento, en el ICP o en una cirugía coronaria, pues, ¿no? Para que éste se pueda disminuir lo que son los riesgos de complicaciones isquémicas. Eh, También cabe recalcar que es de suma importancia tratar al paciente con fármacos fibrinolíticos para lograr lo que es una reperfusión lo más completa posible y disminuir obviamente la tasa de mortalidad. La eficacia de estos fibrinolíticos para disolver el trombo y limitar el tamaño del infarto va a depender bastante del tiempo. La mortalidad se reduce en un 50% cuando el fibrinolítico se administra dentro de la primera hora de evolución, en un 30% en las primeras tres horas y eran un 20% si se da dentro de entre entre unas 3 a 6 horas. Y también hay un porcentaje de un 10% si es que se le da entre las 6 a 12 horas.
El retraso entre los inicios de la sintomatología y la administración del tratamiento se compone por lo general en tres fases, lo que es el retraso prehospitalario, que es cuando el tiempo que el paciente tarda en decidirse la consulta, que suele ser entre 1 o 2 horas, máximo 3 como mucho. También está lo que es el transporte prehospitalario y lo que es el retraso intrahospitalario, que es desde el ingreso del paciente hasta que se le dé lo que es el tratamiento. Dada la importancia de esto, no debe de retrasar el tratamiento, debe administrarse una vez que se llegue con el diagnóstico del infarto del miocardio, sin esperar los resultados de los marcadores de necrosis. Con este, tener como objetivo administrar la fibrinolisis en menos de los 30 minutos o realizar un ICP en menos de 2 horas desde que se tiene el diagnóstico del infarto del miocardio. Siguiente, por favor. Entrando a lo que es la fase hospitalaria, vamos a tener cuidados generales. Aquí vamos a tener el reposo absoluto en cama, que se suele mantener 6 a 12 horas en pacientes sin complicaciones y se prolonga hasta la desaparición de aquellas en el resto. Em, en general, es posible abandonar al hospital a los 4 o 7 días de estar ingresado, sobre todo si los pacientes se ha practicado el ICP. Durante este tiempo se debe preocupar en reposar mentalmente y si es necesario administrar ciertos sedantes. Solo se debe administrar aquí lo que es el oxígeno en pacientes con saturación arterial menor al 93%. Y el primer día se suele recomendar una dieta blanda hipocalórica repartida en 4 tomas. ¿Ya? El estreñimiento es una complicación habitual, ya que tras la administración de morfina, por lo que deben administrar laxantes suaves también. Siguiente, por favor. Los antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Estos suelen potenciar los efectos de los fibrinolíticos y va a disminuir lo que es el riesgo de la retrotrombosis post a lo que es la reperfusión. Aquí la administración de lo que es el ácido acetil salicílico va a disminuir un 27% de la mortalidad a lo largo de los pacientes con infarto del miocardio, por lo que va a estar indicada en todos los pacientes desde el ingreso. La administración de lo que es el clopidogrel junto con el ácido acetil salicílico va a reducir aún más el riesgo de lo que es la retrombosis y de complicaciones isquémicas durante el primer año pos a la enfermedad. ¿Ya? Hola, se me fue el internet, no sé si... Ya, bueno. Sí te Pero escucho, como... sí te escuchamos. Sigue nomás. Sí, 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 doctor. Perdón, es que a mí me salió internet inestable, perdón. Ya bueno, en lo que son los anticoagulantes se reducen el riesgo de retrombosis coronaria y reinfarto, sobre todo en lo que son pacientes que recién habrían recibido los fibrinolíticos como el tecneteplase, tecneteplasa, perdón, y en los que también se practica lo que es la angioplastia primaria. La incidencia de esta trombosis intraventricular y la trombosis venosa periférica. Por eso también se deben administrar en todos los pacientes con infartos, independientemente si se le administra o no el tratamiento de reperfusión. Y el fármaco de elección suele ser la enoxaprina, el cual es una heparina administrada en una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso y se va a dar cada 12 horas de forma subcutánea. Siguiente. Siguiente. Ya. Y para concluir, el tratamiento antes de la alta hospitalaria, ¿no? El objetivo de este tratamiento es disminuir la progresión de la enfermedad coronaria,
prevenir lo que es el remodelado ventricular, lo que es un IC, lo que es un reinfarto, una muerte súbita, y lo que son los pacientes deben estar bien informados sobre lo que son los cambios que deben realizarse, los hábitos de vida, pues, ¿no? Está en no fumar, disminuir lo que es el colesterol, mantener una presión arterial igual o inferior de 135/85. Para los que son pacientes diabéticos, mantener los valores de la hemoglobina glicosilada menores a 7%. En lo que son pacientes con fibrilación articular, que deben seguir un tratamiento con anticoagulantes orales y antiagregantes. Esto porque el riesgo de hemorragia en estos casos suele ser muy alto y por lo que se aconseja administrar un anticoagulante junto con un antiagregante. Solo durante un mes y solo con clopidogrel a partir de este entonces. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre las complicaciones. Primero tenemos la difusión ventricular. Luego de que se da este infarto en el miocardio con elevación del ST, el ventrículo izquierdo va a pasar por diferentes cambios, tanto en su forma, su tamaño y el espesor de los segmentos que han sido infartados y también los segmentos en los que no han sido infartados. Entonces, este proceso, como lo vimos anteriormente, la compañera Cruz nos habló sobre el remodelado ventricular, ¿ya? Entonces, aquí surge por lo general antes de que aparezca una insuficiencia cardíaca, y esto se va a manifestar en ocasiones en meses o en años después de que se ha dado el infarto. ¿Ya? Entonces, aquí se va a empezar a dilatar el ventrículo izquierdo y luego va a empezar a haber un deslizamiento normal de los haces musculares y esto va a hacer que exista una pérdida tisular dentro de la zona necrótica, que es la zona donde se concentró el infarto, y esto va a provocar el adelgazamiento y la elongación de esta zona del infarto y también las paredes aledañas. Entonces, aquí en estos sujetos la fracción de expulsión va a ser menor al 40%, exista o no exista una insuficiencia cardíaca. Y en estos casos tendríamos que administrar inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o también bueno, no recuerdo, de la enzima convertidora de la angiotensina. Dale el siguiente, por favor. ¿No serán los ARA2? Eso, los ARA2. Eso. Bien, hablando de la valoración hemodinámica, aquí va a haber la causa primaria de la muerte hospitalaria por estos infartos del miocardio va a ser la falla de la bomba, ¿ya? Entonces, aquí la magnitud de la necrosis isquémica va a tener una gran relación con el grado del daño de la bomba, del fallo o del fracaso de esta bomba, ¿ya? Entonces, aquí van a ver una clasificación que va a dividir a los pacientes en 4 grupos, desde la clase 1 hasta la clase 4. En la clase 1 no va a haber signos de congestión pulmonar y tampoco signos de congestión venosa. En la clase 2 va a existir una insuficiencia cardíaca moderada en el paciente y se va a manifestar con estertores en ambas bases pulmonares. También vamos a tener el tercer y cuarto ruido en los latidos, ya al momento de hacer la auscultación. El paciente va a tener taquipnia y también va a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, también insuficiencia hepática o también congestión venosa. En la clase 3 tenemos ya una insuficiencia cardíaca grave y el paciente va a tener edema pulmonar. Y en la clase 4 ya vamos a tener un shock con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y
vamos a tener en el paciente signos de vasoconstricción y también cianosis periférica. El paciente puede llegar a tener una confusión mental e incluso oliguria. En base a la mortalidad, en estos individuos, normalmente en la clase 1 va del 0 al 5%, en la clase 2 del 10 al 20%, y así sucesivamente, siendo en la clase 4 del 85 al 95%. Siguiente, por favor. Bien, en la hipovolemia, aquí este trastorno puede contribuir a la hipotensión y también al colapso vascular que va a venir con conjunto del infarto del miocardio. ¿Ya? Entonces, esto puede resultar del uso de algún tipo de diuréticos, de que el paciente tenga un menor consumo de líquidos en las primeras etapas de la enfermedad, o de los vómitos recurrentes que puedan surgir en el paciente, ya sea por el dolor o por el uso de ciertos fármacos. Entonces, en estos casos se debe identificar la hipovolemia y corregirla, más que todo con especial atención en los pacientes que tengan hipotensión, antes de llegar a unas etapas más fuertes del tratamiento o etapas más avanzadas del tratamiento. ¿Ya? Entonces, aquí la presión venosa central va a reflejar la presión de llenado del ventrículo derecho más que en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, aquí no se recomienda ajustar el volumen sanguíneo porque la función del ventrículo izquierdo siempre va a estar más alterada que la del ventrículo derecho en las personas que han sufrido este tipo de infarto. ¿Ya? Entonces, es importante alcanzar ese nivel ideal de cada enfermo. Entonces, esto se va a hacer mediante la administración de diferentes soluciones durante la vigilancia en la oxigenación y del gasto cardíaco. ¿Ya? Siguiente. Bien, en el estado de choque cardiogénico vamos a tener diferentes estados de shock. ¿Ya? Aquí la repercusión oportuna y los esfuerzos por disminuir el tamaño del infarto va a disminuir la incidencia del choque cardiogénico y ha bajado de un 20% a un 7%. ¿Ya? Entonces, en este choque cardiogénico vamos a tener 5 fases, ¿ya? Que va desde la A hasta la E. En la fase A, vamos a tener el paciente en riesgo, ¿ya? Este va a ser un paciente que no presenta signos, no presenta síntomas de tener un choque cardiogénico, pero este paciente está en riesgo de desarrollarlo, ¿ya? Y que es básicamente cualquier paciente que haya tenido un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca crónica. Ya en la fase B, que es la fase del prechoque, ya aquí ya se puede ver una evidencia en el paciente de una hipotensión relativa o una taquicardia sin que exista una hipoperfusión. Ya en el choque cardiogénico clásico, que es el tipo C, ya es el tercer nivel, el paciente ya va a presentar una hipoperfusión y requiere una intervención. Esta intervención normalmente va a ser de administrar medicamentos, ya sean inotrópicos, vasopresores, o se puede administrar un soporte mecánico en el paciente, ¿ya? Y se puede llegar a realizar una resucitación hídrica para restaurar la perfusión en el paciente. En la fase D ya se denomina el deterioro o fatalidad, ¿ya? En este paciente los síntomas y los signos van a ser similares a los de la categoría C, pero obviamente están más graves, ¿ya? Y en estos pacientes ya no van a responder a las intervenciones iniciales de los medicamentos, entonces se debe de tomar otras medidas. Y en el paciente que está en la fase 5, que es el extremo, aquí vamos a tener un paciente con colapso circulatorio, que puede llegar a ser frecuente, pero no siempre es el caso. Va a tener un paro cardíaco refractario con
necesidad de realizar una reanimación cardiopulmonar. Y entonces este paciente va a estar tiene que seguir siendo apoyado con múltiples intervenciones agudas, que estas van a incluir la reanimación cardiopulmonar y también asistencia de respiratoria. Siguiente. Bien, ahora tenemos el infarto del ventrículo derecho. Este de aquí no se da muy seguido, se da en el 33% de las personas que sufren del infarto agudo con elevación del segmento ST. ¿Ya? Entonces, este infarto se va, como quien dice, a expandir hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Y este infarto va a causar signos de insuficiencia grave del ventrículo derecho, con o sin hipotensión, ¿ya? En estas personas normalmente surgen las primeras 24 horas de que se ha realizado, o sea, de que sufre la elevación del segmento ST, y en particular en la derivación del 4R, del 4RB, como lo vemos en la imagen. Entonces, aquí, por lo general, siempre lo vamos a ver nos vamos a dar cuenta de esto en el ecocardiograma y en el cateterismo del lado derecho del corazón. Normalmente vemos un perfil hemodinámico muy particular que se va a asemejar al taponamiento cardíaco, o también se puede confundir con una pericarditis constrictiva, ¿ya? Y aquí el tratamiento básicamente va a consistir en la expansión del volumen para poder conservar tener al paciente en los niveles apropiados de la precarga del ventrículo derecho, y también niveles apropiados de la postcarga, ¿ya? Entonces hay que procurar mejorar la función y el rendimiento del ventrículo derecho. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las arritmias vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Los latidos prematuros ventriculares, taquicardia y fibrilación ventriculares, el ritmo idioventricular acelerado, las arritmias supraventriculares, la bradicardia sinusal o trastornos de la conducción auriculoventricular e intraventriculares. Los más comunes van a ser los latidos prematuros ventriculares, que se da en casi todas las personas con infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Y aquí se van a observar despolarizaciones prematuras ventriculares, que son esporádicas y son poco frecuentes. Normalmente en estos pacientes no se necesita un tratamiento, ¿ya? Y en estos pacientes se puede utilizar bloqueadores adrenérgicos para anular la actividad ectópica ventricular en estos sujetos. Entonces, así, utilizarlo en estos pacientes casi sin contraindicaciones, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado en estos pacientes con hipopotasemia o hipomagnesemia, porque estos son factores de riesgo para una fibrilación ventricular, y hay que tener en cuenta siempre que los niveles de potasio sérico son casi de 4.5 milimoles por litro, y de magnesio de 2 milimoles por litro. Bien. Ajá, eso. No, la anterior. De las otras complicaciones. Esa. Bien, aquí vamos a tener diferentes complicaciones que se pueden dar en el paciente, como por ejemplo un dolor torácico recurrente, que aquí nos suele orientar, ya, respecto a la extensión del infarto original, o la posible aparición de un nuevo infarto, ya. Entonces,
aquí hay que tener especial cuidado porque se puede confundir con, por ejemplo, una pericarditis. Entonces hay que identificar los signos del paciente, en qué lugares específicamente le duele, si este dolor se irradia hacia algún lado. Entonces hay que estar pendientes en eso para no confundirlo, ¿ya? En el caso de las pericarditis, de aquí es normal detectar brotes pericárdicos y dolor pericárdico. Entonces, aquí en la pericarditis se puede tratar con 650 miligramos de ácido acetilsalicílico 4 veces al día, ¿ya? Entonces, aquí eso también es importante tenerlo en cuenta el diagnóstico y hacerlo de manera óptima, ¿ya? Porque si no se puede dar otro diagnóstico y se puede también indicar el uso inapropiado de anticoagulantes, ¿ya? En el caso de una tromboembolia, de aquí se da casi que en el 10% de los casos, no es muy común, y se considera que es una causa importante que contribuye a la muerte en el 25% de los sujetos que sufren estos infartos y fallecen después de ser hospitalizados, ¿ya? Este cuadro inicial de una embolia arterial normalmente se da una complicación en como parecido a una hemiparesia, cuando hay una afección de la circulación cerebral o hay una hipertensión y como consecuencia un deterioro de la perfusión renal. Siguiente. Y bueno, pues se han identificado diferentes factores clínicos que pueden llevar a un incremento del riesgo cardiovascular después de que el paciente se encuentre en una recuperación inicial después de haber sufrido un infarto, ¿ya? Estos factores, los más importantes, son una isquemia persistente, una disminución de la fracción de la expulsión del ventrículo izquierdo, que el paciente sea mayor de 75 años, que tenga diabetes, que sufra una taquicardia sinusal prolongada, que el paciente tenga hipotensión, ¿ya? Entonces, el tratamiento va a depender de cada paciente, ¿ya? Y se va a individualizar según la importancia que tenga el riesgo del paciente o los riesgos que pueda tener el paciente, ¿ya? Por lo general, luego de la recuperación, se va a realizar pruebas ergométricas o pruebas de esfuerzo para elaborar una prescripción individualizada del ejercicio que se debe hacer, la cantidad, la fuerza. Entonces, estas pruebas ergométricas y las pruebas de esfuerzo también van a ayudar a que el paciente se sienta mejor, ¿ya? Entonces va a brindar un beneficio psicológico y va a reforzar la confianza del paciente luego de haber sufrido un infarto, porque sabemos que por lo general lo que más afecta a estos pacientes en el proceso de la recuperación es el lado psicológico. Entonces, realizar estas pruebas les ayuda a sí mismo para motivarse a seguir haciendo ejercicio, a comer de mejor manera, porque la alimentación también es importante tenerla en cuenta en los pacientes que están en el proceso de recuperación. Y entonces, este paciente puede pasar su proceso de recuperación en su domicilio y luego ir aumentando la cantidad de actividad que realice y la cantidad de actividades que haga al aire libre. Entonces, luego de 2 semanas, el médico ya debe ir regulando la actividad del paciente con base a su tolerancia. Y también ir cumpliendo su tratamiento con sus medicamentos normales, que pueden ser los antiagregantes plaquetarios, como ya lo nombraron anteriormente, o hay casos en los que se prescribe estos antiagregantes plaquetarios junto con warfarina para aquellos pacientes en donde hay un mayor riesgo embólico. Pero no se lo recomienda, o sea, por lo general no se lo recomienda y no se lo usa porque hay un mayor riesgo de hemorragia y por lo general el paciente termina abandonado el tratamiento con warfarina. Entonces, en este tipo de pacientes se les informa el riesgo que existe de tomar estos medicamentos
y pues cuando apenas sea posible, el riesgo haya disminuido, modificarlos positivamente para el beneficio del paciente. Gracias. ¿Está bien? Diga, presidente. Doctor Jara, Dígame, doctor. ¿algo me vas a decir? No, doctor. ¿A quién le toca? Dígame. No, nada más. ¿A quién le toca? No, no, ¿tú me Ahí estás pidiendo permiso? Tú me pidiste concluimos que con... te digan permiso. De ahí para la siguiente clase sería enfermedades del miocardio, doctor. Ya. Ahí se incluyen las miocarditis, ¿no? Las miocardiopatías. Sí, exactamente, doctor. Miocarditis, miocardiopatías, definición, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Para mañana sería eso. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien quiere un tips? ¿Nadie quiere un tips? Me gustaría que toquen el tema de la biología molecular del infarto. Es bien, bien interesante. No sé quién quiere hablar brevemente con 2 diapositivas, máximo 5 minutos y tiene hasta 0,50 puntos. Si alguien desea. Bueno, te pones de acuerdo con el libro, ¿ok? Creo que me estaba pidiendo permiso, ¿no? Sí, doctor. Doctor líder. Bueno, no hay problema. No hay problema, pueden salir nomás. Listo, doctor. Muchas gracias. Ya. Igual no se olvide de enviarme la lista de los que faltaron, ¿ok? Sí, doctor, yo le envío, no se preocupe.